Buenos días, los que van llegando. Antes eran 166, algo así. Ahorita no sé por qué hay menos. El viernes pasado también había menos. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Ya terminamos con lo que era célula. Ahora vamos con el contenido de histología vegetal. Es decir, todo lo relacionado a los tejidos vegetales. Voy a compartir las diapositivas. Me avisan si se visualiza. ¿Ven las diapositivas? ¿Sí logran ver las diapositivas? Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, vamos a trabajar hoy con el tema de histología vegetal, que tiene que ver con todos los tejidos que conforman a las plantas. Entonces, vamos primero a definir qué es la histología vegetal. La histología vegetal es una rama de la botánica. La botánica es la ciencia que se encarga de estudiar las plantas. La histología vegetal es una de sus ramas de estudio. Va a estudiar todos los tejidos de las plantas superiores y las plantas inferiores. Es decir, desde las algas, por ejemplo, hasta un árbol de mango, por ejemplo, que es una planta superior. Entonces, va a estudiar todos los tejidos de las plantas, desde las más pequeñas, las más inferiores, hasta las más superiores. ¿Pero qué es un tejido? Un tejido va a ser un conjunto de células, pero estas células tienen que tener una semejanza en cuanto a organización y morfología. Se van a agrupar todas las células que tengan el mismo tipo de organización y la misma morfología y que tengan un mismo origen embrionario, es decir, se hayan originado del mismo tipo de célula madre o célula totipotencial. Entonces, estas células que son semejantes se me van a unir para cumplir una función en común, ya sea un tejido vascular, un tejido de conducción, un tejido de crecimiento. Entonces voy a agrupar todas mis células iguales para que cumplan una misma función. Aquí en esta imagen les coloco un corte de una planta donde se pueden observar los diferentes tipos de tejido que puede presentar una planta. Entre ellos tenemos el cambium, el xilema, la médula de la planta, el floema, córtex, pelógeno, pitidoma, corteza completa. Algunos de estos tejidos los vamos a ir definiendo a lo largo de la clase. Estos son otro tipo de tejidos. Subarparénquima, tejido conductor, meristemo y tejido epidérmico. Los más conocidos son el xilema y floema, que son los tejidos de transporte de agua y sales minerales y transporte de sustancias orgánicas. Vamos ahora a clasificar a los tejidos vegetales. Vamos a ir explicándolos uno por uno. Estos se van a clasificar según su capacidad de reproducción y por la función que puedan desempeñar sus células. Según su capacidad de reproducción, ¿por qué? Porque hay tejidos que solo se dan en las partes jóvenes de las plantas y que están en constante división. Como hay tejidos adultos que ya dejan de estar en división. Serían tejidos definitivos que ya no se están dividiendo. Tenemos tejidos jóvenes y tejidos adultos. Tenemos los tejidos meristemáticos, en primer lugar, que también son conocidos como tejidos embrionarios. Estos tejidos embrionarios son células morfológicamente diferenciadas, es decir, que no se han especializado en alguna función. Al terminar de desarrollarse, se van a especializar para dividirse. Es decir, cuando estas células se logran formar completamente, su especialización va a ser la de división celular. Van a estar en constante división celular.
Entonces lo vamos a encontrar mayormente en los tejidos jóvenes. Dentro de los tejidos meristematicos tenemos a los meristemos primarios. Los meristemos primarios son tejidos apicales e intercalares. Apicales es que se van a encontrar en las puntas de los órganos jóvenes. Van a estar, por ejemplo, en las hojas, cuando tenemos una rama, van a observar que en las puntas las hojas son más blanditas, más claritas, porque son las hojas más jóvenes. Esas están en constante crecimiento, en constante división celular. Y tienen este tipo de meristemos primarios. Son apicales porque se encuentran en los extremos y están en constante división. Se encarga del crecimiento en longitud en la primera etapa del desarrollo de la planta. Su función va a ser esta, el crecimiento en longitud en la primera etapa del desarrollo de la planta. Tenemos tres tipos de meristemos primarios. Tenemos los meristemos primarios o apicales, que se dividen en dos tipos. Los meristemos caulinares, que se encargan del desarrollo del ápice, de donde se forma el tallo y las hojas. Los vamos a encontrar en la zona de donde se va a formar el tallo y las hojas. Y tenemos los meristemos radicales, que se encuentran en el ápice radical, es decir, en el ápice de abajo, en la parte inferior de la planta. Y de allí se va a formar la raíz. Acá no se ve, me está tapando esta, pero aquí dice ápice radical, de donde se formará la raíz. Entonces, en el caulinar se forma el tallo y las hojas, y en el radical, que sería el inferior, se va a formar la raíz. Luego tenemos a los meristemos secundarios o laterales. Estos se disponen paralelamente a los lados del tallo y raíz. Es decir, si tenemos un tallo, estos meristemos secundarios van a estar en los laterales. Este es el tallo y van a estar en los laterales del tallo y de la raíz. Ellos contienen el cámbium y el felógeno, que son los órganos de la planta que se encargan del crecimiento en espesor del tallo y la raíz, es decir, del diámetro de ese tallo. El grosor del tallo va a depender del cámbium y el felógeno. Esto es lo que va a determinar qué tan grueso va a ser el tallo de esa planta, los meristemos secundarios o laterales. Por ejemplo, aquí tenemos un corte de un tallo, de un tronco. Entonces tenemos el cámbium y tenemos el felógeno. Es el que le va a dar el crecimiento en espesor, que va a agrandar el diámetro de ese tallo. Y tenemos el meristemo intercalar. Este se ubica en la zona de crecimiento activo de la planta, es decir, la zona de la planta que está en constante crecimiento. Se va a encontrar entre nudos de las ramas y vainas de las hojas. Y va a determinar el crecimiento en altura de la planta. No sé si se han dado cuenta que los tallos tienen unos nudos. Tienen unos nudos en varias zonas. Empieza más grueso y se va haciendo delgado ese tallo, pero siempre va a tener nudos. Ese nudo, allí es donde se encuentra el meristemo intercalar. Allí va a haber una constante división celular de las células de ese tallo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una rama y esa rama presenta varios nudos. Ya después de que termine la clase, ustedes, si tienen en su casa una planta, pueden fijarse en las ramas de esa planta que tienen numerosos nudos. En esos nudos es donde se va a encontrar el meristemo intercalar. Allí se va a estar originando una división celular constante, va a estar en constante crecimiento el tallo de esa planta. Entonces, en los meristemos primarios tenemos el apical, lateral e intercalar. Tenemos esos tres. Uno determina la formación de tallo y de las hojas y de la raíz. El otro determina el crecimiento en espesor o en diámetro y el otro determina la altura de la planta. Seguimos con la clasificación. Tenemos ahora los tejidos definitivos, o también se le conoce como adultos permanentes, es decir,
En estos tipos de tejidos no va a estar ocurriendo tanto el proceso de división celular, muy poco va a ocurrir. Y mayormente tienen también células muertas, tienen tanto células vivas como células muertas. En los tejidos meristemáticos solo tenemos células vivas que están en constante división. Entonces, los tejidos definitivos no están en constante división y ya están especializados en una función. Ya ellos se especializaron para una función. No como en los meristemáticos, que hay que esperar que se divida varias veces para que luego se especialice en una función. Y se originan del tejido meristemático, es decir, una célula del tejido meristemático ya se especializó y pasó a ser un tejido definitivo. Como les dije, algunos incluyen células muertas. Tenemos el tejido protector. El tejido protector cubre las superficies externas de la planta. ¿Cuál va a ser su función? Ya la misma palabra lo dice, brindarle protección a la planta. Este se divide en dos tipos. En dos tipos. Tenemos el epidérmico, que se encuentra en la superficie de hojas, raíces y tallos jóvenes. Está formado por células vivas, está revestido por cutina, protege de daños mecánicos, agentes patógenos y de secación. Entonces, este tejido epidérmico va a formar, digamos que una capa protectora en las plantas, más que todo en hojas, raíces y tallos jóvenes. En los tallos adultos no lo vamos a encontrar, solo en los tallos jóvenes. Lo va a proteger de los daños mecánicos y agentes patógenos como plagas, como algunos insectos que consumen esa planta. Este tejido epidérmico a veces puede tener incluso un sabor amargo para los insectos para que no lo consuman y no dañen esa planta. También va a evitar la desecación porque al tener cutina va a formar una capa impermeable, para que no se pueda escapar el agua de la planta, o sea, para que no se pueda evaporar tan fácilmente. Y tenemos el tejido suberoso, que es un tejido resistente en tallos, raíces y ramas adultas de las plantas leñosas. Es decir, lo vamos a encontrar principalmente en las plantas que son de un diámetro ancho, o sea que su tallo tiene un espesor bastante grande, tiene un diámetro grande. Este tejido protector evita la pérdida de agua y regula el intercambio gaseoso en las lenticelas. Va a regular el intercambio de agua y oxígeno en las plantas. Este tejido suberoso va a segregar o va a tener tres tipos de células. Las células de Suber, que forman las capas más externas y numerosas, y sus células mueren formando el corcho. Cuando estas células suberosas mueren, se va a formar el corcho de la planta, es decir, parte de la corteza del tronco de los árboles. El felógeno son células meristemáticas que se encuentran en la corteza, y las de felodermis que se disponen hacia el interior. Lo vamos a encontrar más hacia el centro del tallo. Seguimos con la clasificación y tenemos el tejido mecánico. El tejido mecánico da soporte y sostén a la planta. Este va a formar el esqueleto de la planta, es decir, va a formar la estructura de la planta, le va a dar solidez, dureza y flexibilidad, y lo va a proteger de cambios mecánicos, le va a dar una resistencia mecánica, es decir, va a evitar daños por movimientos bruscos, por todas esas sustancias que puedan provocar un rompimiento de las células vegetales. Tenemos dos tipos de tejido mecánico. Tenemos en primer lugar el colénquima, que presenta solo células vivas, de paredes engrosadas con un polisacárido llamado celulosa. Es decir, del colénquima es donde vamos a obtener toda la materia prima para producir el papel, porque está formado principalmente por celulosa, hemicelulosa y sustancias pépticas, pero principalmente la celulosa. Este colénquima le va a brindar flexibilidad y resistencia a la planta.
y es un tejido temporal. Es decir, no va a estar presente durante toda la vida de la planta, solo va a estar en un periodo de tiempo. Luego tenemos al esclerénquimas, que está formado por células muertas. La colénquima es por células vivas y la esclerénquima por células muertas. Y sus paredes están formadas por lignina. Proporcionan dureza y rigidez y lo vamos a encontrar en las partes adultas y no flexibles de las plantas. ¿Cómo lo pueden diferenciar? Si tienen, por ejemplo, una planta arbustiva, las plantas pequeñas, ustedes se van a dar cuenta que en las ramas el tejido es más flexible, se nota más verde. ¿Por qué? Porque está formado por células vivas. Pero si ustedes observan el tallo en la parte baja, ya cerca de la raíz, se van a dar cuenta que es de color marrón. ¿Por qué? Porque está formado por células muertas. No es flexible, no lo pueden doblar fácilmente como un tallo que está más arriba, porque está formado por células muertas. Aquí tenemos lo que es la colénquima de células vivas. Sus paredes están reforzadas por celulosa. ¿Sí ven? Aquí se encuentra más grueso, eso sería la pared celular reforzada con celulosa. Y tenemos la esclerénquima, que también lo podemos encontrar en, por ejemplo, el maní, las nueces, tienen como una pequeña cascarita. Bueno, eso está formado por esclerénquima, son células muertas. Vamos con los tejidos vasculares. Los tejidos vasculares se les llama también conductores o de transporte. Es decir, se van a encargar de transportar las sustancias a través de las plantas. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda cuáles son los dos tejidos vasculares? Eso se nombra mucho. ¿Cuáles son los dos tejidos vasculares de la planta? El xilema, me dicen por aquí, muy bien, xilema y floema, muy bien. Esos son los dos tejidos vasculares de las plantas. ¿Dónde los vamos a encontrar? En el cámbium vascular. Está formado por células cilíndricas. Al estar formado por células cilíndricas me van a formar especie de tubos o vasos conductores y se van a encargar de transportar sustancias nutritivas. Tenemos al xilema, que está formado por células muertas. Estas células muertas son alargadas y cilíndricas. Su pared celular está formada por lignina, no por celulosa, sino por lignina. Constituye los vasos leñosos. Al xilema también se le llama leño. Constituye los vasos leñosos y conduce la savia bruta. ¿Qué es la savia bruta? La savia bruta está formada por agua y sales minerales. Además puede tener también otros nutrientes. ¿Cómo va a ser esa conducción? Va a ser desde la raíz hasta las hojas de las plantas. Es decir, el agua se va a tomar del suelo y va a llegar hasta las hojas de las plantas. Este xilema, al ser de células cilíndricas y forman tubos conductores, también va a brindar sostén a la planta. Entonces, el xilema cumple una doble función de transporte y de sostén de la planta. Tenemos ahora al floema. El floema está formado por células vivas. Estas células vivas también son cilíndricas. Igualmente van a formar tubos conductores. A estos se les llaman vasos liberianos. Liberianos o pivosos. Ellos van a transportar la savia elaborada. ¿Qué conforma la savia elaborada? Sustancias orgánicas, nutrientes y fitohormonas. Fitohormonas son sustancias que se liberan, que van a producir un cambio, no en esa misma planta, sino ya sea en un insecto para atraerlo o en otro tipo de planta, otra especie, puede ser un animal o otra especie de planta. Pero la función de la fitohormona va a ser atraerlo hacia esa planta. Entonces, la savia elaborada es sustancias orgánicas, nutrientes y fitohormonas. ¿Cómo va a ser la conducción? Desde los centros fotosintéticos. A ver, ¿cuáles son los centros fotosintéticos? Los centros fotosintéticos de las plantas, principalmente, ¿cuáles son? Los centros fotosintéticos de la planta.
¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Mayormente, ¿dónde ocurre? En las hojas, muy bien. Entonces, la conducción va a ser desde las hojas hacia los centros de almacenamiento. Es decir, en las hojas se captan los nutrientes y de allí se llevan a las diferentes zonas de almacenamiento de la planta. Entonces, savia bruta es agua, sales minerales y otros nutrientes. Y savia elaborada es sustancias orgánicas, nutrientes y fitohormonas. Savia bruta va con xilema, floema va con savia elaborada. Entonces aquí tenemos el xilema. En el xilema el flujo es unidireccional, es decir, va desde la raíz hacia las hojas, un solo sentido. Y en el floema es bidireccional. ¿Por qué? Porque los centros de almacenamiento pueden estar ahí mismo en las hojas, o pueden estar en la raíz, o pueden estar en el centro del tallo. Como también pueden tener hojas muy cercanas a la raíz, hojas en las puntas, entonces es bidireccional. El flujo va en los dos sentidos. Seguimos con otro tipo de tejido. Tenemos el tejido parenquimático, también llamado fundamental o de elaboración. Está formado por células vivas que son de forma isodiamétricas. Tiene paredes celulares muy delgadas y contiene núcleos muy pequeños. Sus paredes celulares no brindan tanto sostén como las de los tejidos anteriores porque son muy delgadas. El parénquima se divide en dos tipos. Tenemos el clorofiliano, donde abundan los cloroplastos y se encuentra debajo del epidermis, en las hojas y algunos tallos. Cuando hablamos de que tiene numerosos cloroplastos, entonces, ¿qué función se realiza en el parénquima clorofiliano? ¿Qué función se realizaría allí si hay abundantes cloroplastos? La fotosíntesis, muy bien. En el parénquima clorofiliano se va a realizar el proceso de fotosíntesis. Luego tenemos el parénquima de reserva. En el parénquima de reserva no tenemos cloroplasto y se va a encargar de almacenar sustancias. Estas sustancias pueden ser inorgánicas y orgánicas. Y lo vamos a encontrar en aquellos órganos donde no llega la luz. Tenemos 4 tipos de parénquimas de reserva. El amiláceo, que almacena almidón; aerífero, que almacena gases y almacena aire; acuífero, que almacena agua; y de relleno, que va a acompañar a otros tipos de tejidos. Aquí tenemos imágenes de algunos de esos tipos de parénquima. Tenemos el parénquima clorofílico, estos dos que están acá, con numerosos cloroplastos. El color lo indica. Si es de color verde es porque está presente la clorofila. Tenemos el parénquima acuífero, que acumula agua. Tenemos el de reserva, que puede ser de almidón, de agua, aerífero, cualquiera de ellos. Aerífero, que almacena gases y aire. Este de acá pertenece también a este de acá. Bueno, este es el de relleno más que todo, que va a ayudar a darle soporte a los otros tipos de tejidos. Vamos con los dos últimos tipos de tejidos. Por acá tenemos el tejido nutricio. Tejido nutricio, ¿de qué tratará esa palabra? Tejido nutricio. ¿De qué tratará? ¿Qué le brindará a la planta? Le brinda nutrientes, muy bien. El tejido nutricio va a nutrir al embrión durante la germinación de la semilla. Se va a encargar de darle los nutrientes necesarios a ese embrión de la semilla para que luego se forme adecuadamente la planta. Tenemos dos tipos, el perispermo y el endospermo. El perispermo es la capa externa de la semilla y el endospermo es la capa interna de la semilla. Por ejemplo, aquí tenemos el endospermo. Esta sería la capa interna.
donde está el embrión y el tegumento. Es decir, de aquí va a salir la planta. Primero la plántula hasta que se forme la planta. Y el endospermo sería lo mismo que el endocarpio o pericarpio, que sería, perdón, el perispermo sería lo mismo que el pericarpio, que va a ser la capa externa de la semilla. Entonces, endospermo es la capa interna y el perispermo sería el mismo pericarpio, que es la capa externa. Ahora vamos con los tejidos secretores. Los tejidos secretores se van a encargar de elaborar sustancias que se necesiten en la planta. Es decir, va a elaborar sus propios nutrientes, sus propias sustancias. Algunos nutrientes los va a tomar del suelo o los va a tomar cuando se realiza el proceso de fotosíntesis, como otros los va a elaborar la misma planta. Entonces, el tejido secretor se encarga de la elaboración y almacenamiento y secreción de sustancias. Tenemos a los tejidos nectarios, que son secretores de azúcares, que sería el néctar de las flores. Los nectarios son los que segregan el néctar de las flores. ¿Para qué es el néctar de las flores? Para alimentos de algunos insectos y de algunas aves. Tenemos las bolsas lisígenas, que elaboran sustancias de origen lisínico, es decir, sustancias de células que realizan su propia lisis, células que se rompen. Todas esas sustancias que quedan dispersas se van a embolsar en este tipo de tejido, en las bolsas lisígenas, para luego ser excretadas. Los tubos lactíferos, que se encargan de la formación del látex. Hay unas plantas, las plantas euforbiáceas, que cuando ustedes las parten, ellas segregan un tipo de leche. Eso se llama látex. Eso se da en los tubos lactíferos. Allí es donde se forman. Tenemos los pelos glandulares, que producen aceites esenciales, células secretoras, que van a producir células oloríferas. Por ejemplo, estas son las que producen los olores de las plantas. Por ejemplo, de las flores, hay flores que tienen olores muy fuertes, es por las células secretoras. Y tenemos los canales secretores, que son los canales, por ejemplo, los resiníferos de coníferas. Las coníferas son los pinos, y ellos segregan un aceite, el aceite de ricino. Eso se da por medio de los canales secretores. Por ejemplo, aquí tenemos un pelo urticante que pertenecería a los pelos glandulares, que va a producir aceites esenciales en la planta. Con esto terminaríamos este tema. La aplicación práctica se las voy a dejar también mediante un formulario. Les voy a dejar la aplicación práctica mediante un formulario, pero eso se los estaría subiendo mañana, ¿sí? El formulario se lo subo mañana. Hoy les voy a subir el video de la clase y las diapositivas, y el formulario se lo voy a subir mañana, el formulario de la aplicación práctica. Con esto terminaríamos el tema de hoy. ¿Alguna duda sobre el tema? Quería desarrollar de una vez la aplicación práctica con ustedes, pero ya no me da tiempo. Entonces les voy a dejar el formulario. Mañana les subo el formulario y les doy igualmente 3 días. 3 días va a ser el plazo para que suban el formulario, ¿sí? Hoy les voy a subir el video y las diapositivas y mañana les subo el formulario. Por aquí me preguntan si las plantas carnívoras tienen el mismo sistema o son diferentes. Las plantas carnívoras, como les dije, son misótrofas. Son autótrofas y heterótrofas a la vez. Ellas tienen la misma función. Realizan fotosíntesis y ellas liberan fitohormonas. Esas fitohormonas son las que van a traer esos insectos para ellas poderlas captar. Pero tienen igual los mismos tipos de tejidos conductores.
solo que segregan fitohormonas que son las que van a atraer a los insectos, para ya tomarlos como materia orgánica cuando se desintegran. Sí, las plantas son de color verde por la clorofila. Pero, ¿cómo así que era un color que ellas odiaban? Las plantas. O sea, las plantas no pueden decir si odian o no odian algo. La clorofila es de color verde. Y ese color es lo que permite atraer los rayos de luz para que se pueda realizar el proceso de fotosíntesis. Bueno, chicos, me despido entonces. Como les dije, ahorita les subo el video de la clase y les subo